Bienvenidos, bienvenidas a este canal de YouTube. En primer lugar, quiero agradecerles a todas las personas que se han venido sumando durante todo este tiempo, que han compartido el material, que han dado like, que han dejado sus comentarios, porque como siempre les digo, esta es la mejor forma que tenemos para poder crecer, para poder ampliar los márgenes de este debate. En esta ocasión vamos a iniciar una nueva propuesta que tiene que ver con reaccionar a material que circula en las redes que nos plantea una determinada forma de interpretar, de entender la problemática de la violencia de género, que como ustedes saben es un nodo central de este canal, de este espacio desde el inicio. Lo que les voy a proponer en este caso es una interpretación diferente de este contenido y que va en consonancia con aquellos lineamientos que ya venimos trabajando en anteriores videos. Vamos a ver de qué se trata la información que se nos comparte. No son más violentos que las mujeres. De hecho, el 56% de los asesinatos a niños son cometidos por sus madres. Y el 70% de las causas de violencia infantil en los Estados Unidos son cometidos por su madre. En primer lugar, nos vamos a concentrar en esta afirmación respecto a que el 56% de los asesinatos de niños, niñas, son cometidos por las madres. Hurgando en la información compartida en esta publicación, podríamos considerar que tiene que ver con un metaestudio desarrollado en el año 2017. ¿Qué es un metaestudio? Es decir, un estudio que contempla muchas otras investigaciones llevadas a cabo a nivel mundial. Lo que se plantea en este metaestudio es que efectivamente existe un alto porcentaje de mujeres que cometen actos de violencia contra los niños, particularmente con aquellos niños que no han alcanzado la edad de los 2 años, es decir, lo que se describe como neonaticidios. ¿Y cómo tenemos que interpretar este dato? Este dato, por supuesto que tiene que ser interpretado con una perspectiva de género, porque al ser las mujeres quienes están a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, en consecuencia son también las responsables de estos actos de violencia. Es decir, como los niños en una edad muy temprana, específicamente hasta los 2 años de edad, están mayoritariamente a cargo de mujeres por una cuestión de cómo se distribuyen los roles sociales de género en nuestra sociedad, en consecuencia van a ser, digamos, quienes estén en mayores condiciones, para decirlo de alguna manera, de ejercer esas situaciones de violencia. La estadística cambia de manera muy abrupta cuando pasamos esa edad, digamos, cuando pasamos esos 2 años, en donde las estadísticas comienzan de alguna forma a equipararse. Esto es precisamente lo que plantea una investigación desarrollada en España por González y Muñoz Rivas, en la que describen precisamente a la inversa que el 56% de las agresiones físicas, de los asesinatos de niños, niñas y adolescentes, en realidad es cometido o fue cometido por varones. En esta línea podemos mencionar un informe del Ministerio del Interior de España, según el cual entre los años 2013 y 2020 el 56% de los femicidios, es decir, de los asesinatos cometidos contra niños y niñas, fue cometido por varones. Por otro lado, la investigación llevada a cabo por González y Muñoz Rivas de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid, lo que señalan es, como les mencionaba anteriormente, que es mayor el porcentaje de mujeres que cometen actos de asesinato contra niños y niñas hasta los 2 años y que luego esa cifra se revierte, digamos, a medida que esos niños van creciendo, siendo los varones quienes ejercen mayor violencia contra los niños superado esta edad. Por otro lado, cuando analizamos, por ejemplo, otra problemática que tiene que ver con la violencia que se ejerce contra niños y niñas, como es el abuso sexual infantil, muchas estadísticas demuestran de manera contundente que estas conductas son mayoritariamente cometidas por varones.
Es el caso del último informe presentado hace semanas por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual se señala que el 92% de estas agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes fueron cometidas por varones. Sigamos escuchando un poco más de este material. Entonces, es una idea que la ideología de género ha generado, que es que la violencia surge del machismo. Y eso es falso. En primer lugar, señalar que la utilización del concepto de ideología de género ya tiene un contenido político específico. Bien sabemos que este concepto de la ideología de género es utilizado por sectores neoconservadores que de alguna manera rechazan la incorporación de la perspectiva de género en el análisis de las problemáticas sociales. Es decir, que hay una intencionalidad, un posicionamiento político claro, que por supuesto es sumamente respetable, pero que me parece que vale la pena ser señalado. En segundo lugar, como ya he planteado en videos anteriores, cuando uno analiza la problemática de la violencia con esta mirada de género, con una perspectiva de género, en realidad analiza la cuestión desde una perspectiva compleja. Es decir, que no interpretamos a la violencia con una mirada unidimensional, es decir, entendida como la violencia que ejercen varones contra mujeres, sino que, como bien ya planteo en un video anterior, la violencia debe ser entendida a partir de la construcción de los modelos sociales de género, de las desigualdades y las jerarquías que se constituyen en base a estos modelos sociales de género. Y particularmente debe ponerse énfasis en las pautas hegemónicas, las características de los modelos sociales de masculinidad. Es decir, cómo se nos enseña a los varones a ser varones. Allí es donde reside el germen de la violencia y es un elemento central a la hora de poder analizar y desentrañar las prácticas de violencia. Es decir, que la violencia, si bien tiene que ver con la construcción de estos modelos sociales de masculinidad, es algo que puede ejercer cualquier sujeto, más allá de cuál sea su género, su identidad de género. Es decir, que vamos a encontrar principalmente a varones que ejercen violencia, pero también vamos a encontrar, ¿sí?, a mujeres que ejercen situaciones de violencia en virtud de estas características de los modelos sociales de género. Para profundizar esto, les recomiendo que vayan a ver el video en el cual hablamos específicamente sobre la violencia de género y cómo interpretamos y definimos esta problemática compleja. Sigamos analizando el contenido. Evidencias en Argentina, en Estados Unidos y en otros países de que, por ejemplo, en las relaciones de pareja, las mujeres tienen tanto o más, en algunas investigaciones, conductas violentas que el hombre. Es decir, más veces tienen algún tipo de conducta violenta. Aquí se hace alusión a diferentes investigaciones que se han llevado a cabo en Argentina y en otros lugares del mundo que de alguna manera señalarían que las mujeres ejercen más violencia que los varones. Vamos a introducir algunas precisiones en relación con estos temas. En primer lugar, cuando se refiere a la investigación llevada a cabo en el ámbito local, estamos hablando de una investigación desarrollada por la cientista Karine Arbach, que es investigadora del CONICET, que tuvo por objetivo analizar el comportamiento violento en el marco de los noviazgos, es decir, de relaciones amorosas que involucran a adolescentes. Es decir, que cuando se hace alusión a estos números, a estas cifras, se está hablando de relaciones que específicamente se suscitan entre adolescentes, es decir, cuyos resultados no pueden ser traspolados a la población general, a la población adulta. De hecho, el propio estudio señala que efectivamente existen diferencias en la descripción, podríamos decir, de estos contextos. En segundo lugar, tenemos que mencionar algunos aspectos que hacen a la cuestión metodológica de esta investigación, ya que la propia autora señala que la construcción de la muestra no permite
extrapolar esos resultados a la realidad de todos los y las jóvenes a lo largo y a lo ancho del país, en tanto se trata de una muestra no probabilística. Es decir, que para hacer este estudio, lo vamos a poner en términos sencillos, se realizaron entrevistas con jóvenes, varones y mujeres, estudiantes universitarios de una universidad pública de la provincia de Córdoba. Es decir, que se trata de una población específica y que, como bien les reitero, señala la propia autora, plantea, digamos, una problemática en torno a poder extrapolar esos resultados a una población general. No obstante, sí tenemos que señalar que los resultados, es decir, los hallazgos de esta investigación coinciden con aquellos obtenidos en otras investigaciones sostenidos a lo largo y a lo ancho del mundo. De manera que podemos tomar en consideración que efectivamente el porcentaje de la violencia física que ejercen los varones se puede equiparar a que el que efectivamente ejercen las mujeres, e incluso podemos hablar de un porcentaje mayor de esta violencia física. Valga la aclaración también de que se trata de un estudio que hace específicamente hincapié en el ejercicio de violencia física, es decir, que no contempla otras formas de violencia como son la violencia psicológica, la violencia económica, la patrimonial, la violencia simbólica, que sabemos que también existe y caracterizan este tipo de relaciones. Pero como bien les decía, aún cuando consideremos que en el marco de relaciones de noviazgo entre adolescentes podemos encontrar que tanto varones como mujeres ejercen de manera, podríamos decir, parecida, similar, estas situaciones de violencia física, estos datos igual merecen ser interpretados con perspectiva de género. Porque como también compartimos en un video previo, al que también les invito a mirar y profundizar, la violencia que tiene lugar en el ámbito intrafamiliar, en el ámbito doméstico, no puede ser explicada solo desde una perspectiva de género, es decir, tomando en consideración el género de la persona víctima o de la persona victimaria o de la persona victimaria. En estos contextos de violencia se juegan una multiplicidad de factores, de causas, que juegan o se intersectan en diferentes dimensiones. La dimensión individual, la dimensión familiar, la dimensión social y también la estructural. Es decir, que desde una perspectiva de género, lo que se propone es entender esa problemática con una mirada compleja, donde efectivamente el género, los roles de género, los estereotipos de género pueden, digamos, ocupar un lugar central, pero donde no necesariamente se reduce a eso. Con esto lo que quiero decir es que esta violencia, en consecuencia, no puede analizarse exclusivamente vinculada al género de quien la ejerce y de quien la padece, sino que debe interpretarse de una manera más compleja. En consecuencia, no negamos la posibilidad de que también las mujeres ejerzan esta violencia reproduciendo estereotipos, roles sociales de género o aspectos que se vinculan con las pautas hegemónicas de estos modelos sociales de género, sus desigualdades y sus jerarquías. Y por supuesto, en el análisis de esta problemática particular que tiene que ver con la violencia que se ejerce en los noviazgos, es sumamente importante incorporar la dimensión etaria, es decir, la dimensión generacional, es decir, poder entender por qué en estos vínculos que se dan entre personas jóvenes aparece la violencia como una herramienta habilitada para la resolución de los conflictos. Y por supuesto, atender también a este señalamiento que propone la propia autora del estudio que se menciona en este reel, vinculado a que no puede extrapolarse esta caracterización de los vínculos en la adolescencia con aquello que acontece en la población adulta. También ocurre es que los hombres en general no denunciamos cuando tenemos una pareja que nos golpea. No solo por la vergüenza que eso nos significa, sino también porque la justicia tampoco hace nada en general cuando la denuncia es contra una mujer de parte de un hombre. Aquí
creo yo, encontramos una contradicción en la postura argumental, porque la pregunta sería, ¿por qué los hombres tienen vergüenza en denunciar estas situaciones de violencia o por qué la justicia no atiende los reclamos de estos varones? Y la respuesta es claramente por los estereotipos de género, es decir, por aquellas normas sociales de género que pesan, que recaen sobre nosotros los varones. A los varones se nos enseña que tenemos que ser fuertes, que tenemos que poder con todo, ¿sí? Que no podemos evidenciar nuestras emociones, que si lloramos, que si nos mostramos afectados por alguna problemática que tiene que ver con nuestros vínculos, con los aspectos o las relaciones familiares, en consecuencia somos menos hombres, somos menos varones. Por eso es que los varones se ven más limitados a la hora de denunciar estas situaciones, porque precisamente al denunciarlos, al evidenciar frente a otros varones que estamos siendo víctimas de violencia, en realidad nos estamos restando masculinidad. Nos convertimos en menos hombres, en menos varones. Y lo mismo acontece en la práctica del sistema de justicia, que no funciona de la manera que realmente esperaríamos que funcione. Porque bien sabemos que muchos operadores y operadoras del sistema de justicia y también operadores de las fuerzas de seguridad, particularmente de la policía, filtran las denuncias o los reclamos que plantean los varones en torno a estas situaciones problemáticas o vinculadas con la violencia de género. Es común escuchar que muchos varones concurren a las comisarías a denunciar situaciones de violencia contra sus parejas mujeres y que en realidad son rechazados, son filtrados por la propia policía, que se burla por el hecho de tener que haber concurrido a esa instancia para poder resolver un problema en privado, es decir, un problema que ese varón debió haber resuelto por su condición de tal dentro de las cuatro paredes de su hogar. No podemos decir, centrar o limitar el ejercicio de violencia a aquella que reproducen los varones, sino que más bien tenemos que hacer un análisis complejo, profundo de esta problemática, teniendo en cuenta estos aspectos. Por último, quiero retomar una de las respuestas que se dan en los comentarios que se fueron formulando a esta publicación, en la cual se plantea que por cada una mujer que es asesinada, son 8 los varones que son asesinados, es decir, que mueren en situaciones violentas, queriendo justificar en realidad que los varones somos mayores víctimas de violencia y que en consecuencia eso echaría por tierra el fundamento de la violencia de género, cuando en realidad lo que acontece es lo contrario. Estas muertes de varones, es decir, estas muertes mayoritariamente de varones, estadísticamente mayoritaria de varones, en realidad son explicadas a partir de la existencia de estos modelos sociales de género, de el hecho de que la violencia es una herramienta habilitada en la construcción de nuestra propia masculinidad, es decir, de nuestra propia forma de ser y ser reconocidos como varones. Para decirlo en términos más sencillos, a los varones se nos enseña que la violencia es una herramienta respecto de la cual podemos echar mano para la construcción de nuestros vínculos, de nuestras relaciones. De manera que es más habitual que en el propio vínculo entre varones reproduzcamos la violencia. Si uno va a analizar las causas de muerte de esos 8 varones, es decir, de estos varones que fallecen en situaciones de violencia, va a encontrar que detrás de esas muertes, de esos asesinatos, de esas muertes violentas, en realidad también hay varones que los cometen. El punto es que está mucho más naturalizado, es decir, que está socialmente aceptado, para decirlo de alguna manera, que los varones podemos morir en estas situaciones de violencia, que tienen que ver con los delitos comunes, que tienen que ver con los accidentes automovilísticos, que tienen que ver con los suicidios, los crímenes de guerra, es decir, todas situaciones en donde la muerte violenta de varones está naturalizado, porque precisamente a los varones se nos socializa con la violencia en la violencia. Como les mencioné al inicio, esta propuesta, este análisis de esta información que circula en las redes, no tiene por objetivo entrar en discusiones estériles o personales, sino más bien profundizar un debate que nos permita acercarnos a las causas profundas de esta problemática.
Es cierto que la pluralidad de los medios de comunicación, en particular de los streaming, de las redes sociales, nos da la posibilidad a todas las personas de poder compartir nuestras opiniones, de compartir nuestros puntos de vista, y esto es sumamente importante en tanto y en cuanto creo que enriquece el debate democrático. Sin embargo, me parece muy importante que a la hora de formular nuestra opinión, de compartir nuestro punto de vista, lo hagamos a partir de un análisis serio de aquellas problemáticas que pretendemos analizar y que en consecuencia pretendemos compartir con la comunidad. Cuando asumimos el rol de comunicar socialmente en relación a distintos temas, tenemos que, reitero, asumir esta responsabilidad, estudiar las problemáticas respecto de las cuales vamos a hablar para poder compartir información que tenga sustento en información, en datos empíricos y en producciones académicas. Podemos tener divergencia de opiniones, pero en todo caso esa divergencia de opiniones tiene que estar fundamentada. En mi caso, como les vengo mencionando, vengo trabajando esta problemática desde hace más de 15 años, desde el campo del derecho, desde el campo de la sociología jurídica y también desde el campo de la psicología. De manera que las opiniones que les comparto están respaldadas en datos, en producciones académicas, teóricas, y no constituyen una mera opinión personal al respecto. Espero que esta información les haya resultado útil, que compartan sus opiniones, sus críticas, sus comentarios, sus recomendaciones, porque como les digo, reitero, la idea de este espacio es continuar pensando críticamente sobre estos temas. En este sentido, los y las invito a que si tienen algún contenido que les interesaría que pudiéramos analizar desde este espacio, que pudiéramos analizar críticamente, lo compartan a través de mis diferentes redes.